Entrevista legal. Hola amigos, volvemos con más de Aquí se habla legal radio y damos paso a la entrevista legal del día. Pues en abril Venezuela podrá estrenar un TCJ más pequeño de lo habitual y esto ha sucedido en un contexto de varias ilegalidades, contando que en el año 2015, cuando fue la última elección de magistrados, se hizo en una jornada fuera de tiempos previstos y en plenas festividades decembrinas. Así es, sin contar que se hizo también la constitución de un TCJ que ahora está en el exilio y hay unos que están vigentes, pero para intentar retomar el orden constitucional que ya no tenía mucho efecto en este momento y trabajamos como con un paralelismo, algo así. Por eso era necesario que tuviéramos para aclarar todas estas dudas a una abogada que tiene demasiada trayectoria en ir documentando las violaciones legales que ocurren en Venezuela y lo que has conceptualizado como suprema injusticia. Y no podía ser más que Laura Louza, que para nosotros sigue siendo una mentora de vida por toda su experiencia y además porque tiene en sus archivos bastante información y a su vez bastantes propuestas y proyectos para mejorar el sistema judicial. Pero no quiero ser yo, Mari. Cuéntanos tú en realidad quién es la invitada que tenemos el día de hoy. Bueno, antes de presentar a Laura, quiero decir que Laura es una persona súper especial porque ella comparte su conocimiento. Ella no es de esas personas que investiga y guarda lo que conoce. Laura es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Tiene una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de París II, un máster en Derecho de Economías Políticas Públicas en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Fue gerente del proyecto de modernización de justicia en la década de los 90 e inicios del siglo XXI, financiado por el Banco Mundial, y sucesivamente fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial sobre la reforma jurídica en América Latina. Hasta el 2019 fue profesora de la Cátedra de Sociología Jurídica de la Universidad Central de Venezuela. Es autora de importantes publicaciones en el ámbito venezolano e internacional en las áreas de justicia, Estado de Derecho y democracia. Es autora del libro Revolución Judicial en Venezuela, publicado en el 2011, agotado en papel y disponible en forma digital en accesoalajusticia.org. Así es, amigos. Para nosotros es un gran placer decirles que el día de hoy nos acompaña Laura Louza y vamos a hablar un tema bastante interesante. Laura, bienvenida a Aquí se habla legal radio. Bienvenida, Laura. Hola, ¿cómo están? Oye, gracias por la presentación tan generosa y bueno, muy contenta de estar con ustedes y compartir lo que estamos investigando desde Acceso a la Justicia. Por cierto, invito a los oyentes a consultarla, accesoalajusticia.org, y por cierto, si tienen internet de CanTV o AVA o Movilnet, tienen que usar una VPN porque la página está bloqueada por Conatel a través de ese proveedor. Por otros proveedores no hay problema. Sí, además también tiene su aplicación que no es muy pesada y que la recomendamos mucho a los estudiantes. En el programa lo hemos hecho, Laura, a los estudiantes, Nosotros siempre consultamos acceso eh, a la justicia. exacto, ahí Ah, tienen a la mano, tienen todas las leyes, las sentencias, la jurisprudencia, tienen todo muy claro ahí sistematizado. Pero vamos de una de lleno, Laura, porque tenemos poco tiempo y queremos condensar toda esta información. Y yo quisiera que me ayudaras a que la audiencia pudiera contigo ir desde el principio. Recuerda que, bueno, aquí la gente que nos escucha no es abogado o no todos ejercen. Sin embargo, Laura, creo y me atrevo a asegurar que muchos de los que ejercen el derecho tampoco están muy familiarizados cómo es el proceso de elección, quiénes pueden ser o no ser magistrados, cuánto duran, son vitalicios. ¿Tú puedes condensar un poco cómo sería este proceso que estamos viendo en este momento? Por supuesto. Bueno, mira, el proceso de elección de magistrados tiene básicamente tres etapas. La primera etapa es un comité que se crea para hacer una primera selección. Se llama Comité de Postulaciones Judiciales. Ese Comité de Postulaciones Judiciales, según la Constitución, debería ser parte del Poder Judicial y debería estar conformado por la sociedad civil. O sea, en resumen, la sociedad civil debería de decir, yo quiero participar, y el propio Tribunal Supremo llamarla a participar para esa selección, y de allí entonces hay una primera lista de magistrados. Cuando hablamos de sociedad civil hablamos de universidades, hablamos de ONG, hablamos de abogados reconocidos, etcétera, que se quieran postular y que además sean parte de ese comité para hacer como la evaluación de las personas que se postulan, ¿no? Esa es la primera parte. Bueno, ya ahí tenemos problemas en la práctica, pero vamos con la segunda parte, sencillito, y luego la tercera para tener una visión general. La segunda parte, básicamente, es que una vez que tienes esa lista de candidatos preseleccionados por parte de ese comité de postulaciones judiciales, pasas
al Poder Ciudadano, el cual hace una segunda lista, que también tiene ahí un comité dedicado a eso, que también debería de ser sociedad civil. Y finalmente eso pasa en la tercera etapa a la Asamblea Nacional, la cual, por 2/3 partes de sus miembros, debe decidir finalmente cuáles son esos magistrados. ¿Ok? Entonces, como ves, hay una gran, vamos a decir, una gran intervención de varios poderes del Estado, lo que garantiza que de verdad no haya una influencia política en todo el proceso. La sociedad civil es la que va a determinar quiénes son en realidad las personas que quedan en esa lista y solo al final ya la decisión le toca a la Asamblea Nacional. El problema es que en la realidad, eso es lo que dice la Constitución, en la realidad el país nunca, desde que empezó la nueva Constitución en el año 2000 que entró en vigencia, pues se ha cumplido con esto. Y por eso hemos tenido magistrados que han sido básicamente, y con el tiempo cada vez peor, totalmente sumisos al poder y básicamente legalizan lo que se hace desde el poder y no hay control judicial sobre lo que hace el Ejecutivo o el Legislativo. Entonces, hace poco hubo una ley de reforma de la ley anterior, que era del 2010, y si podemos imaginarnos, que no es fácil, esta ley es peor que la anterior. Entonces, bueno, para decirlo de manera sencilla, en la primera fase es donde hay las violaciones más grandes, con la constitución del Comité de Postulaciones Judiciales, que no depende del Tribunal Supremo, como dice la Constitución, sino de la Asamblea Nacional. Y luego en él no participa en realidad la sociedad civil, sino que lo conforman unos diputados que a su vez eligen quiénes son la sociedad civil. Pero cuando vamos a ver quiénes son, normalmente son gente que ha sido parte del gobierno o del legislativo, del lado del chavismo. Entonces ahí ves como ya el proceso está capturado. Entonces por eso es que terminas teniendo magistrados que realmente terminan siendo políticos y no magistrados, que es lo que, operadores del régimen, que es realmente justamente lo que no se quiere. Laura, una pregunta. Las últimas elecciones o el proceso para elegir magistrado, ¿cómo han sido? Bueno, el que estamos viviendo ahorita. Los anteriores, o sea, los anteriores, en años Sí, sí. anteriores, ¿cómo se han dado? Sí, bueno, la constante es que justamente este comité de postulaciones judiciales es de parte de la Asamblea Nacional, está conformado por un grupo de diputados, cosa que la Constitución no dice en ningún lado. Esos diputados eligen, designan o eligen a quienes van a ser los miembros de la sociedad civil, es decir, que no participa la sociedad civil en ese proceso de primera preselección que establece la Constitución, y luego hay muy poca transparencia. El baremo con el cual se establece quiénes son, se eligen estos magistrados o se selecciona, no es publicado, no se conoce. El proceso de impugnación normalmente no se da abiertamente, casi nunca se abre, aunque haya impugnaciones, y se maneja como decir todo cerrado, ¿no? Y finalmente pasa al Poder Ciudadano con la segunda lista, un poco en la misma dinámica de todo cerrado. Y luego, cuando llega a la Asamblea Nacional, la práctica ha sido cuando la Asamblea Nacional no ha tenido las 2/3 partes por parte del gobierno, vamos a decir que los diputados, las 2/3 partes de los diputados no son del partido gobierno, entonces la ley establece, la anterior y ahora la actual también, que a la cuarta convocatoria se pueden elegir por mayoría simple. Entonces ha habido una serie de movimientos muy particulares donde el presidente de la Asamblea, que suele ser alguien del partido de gobierno, logra que esas convocatorias no se den, no haya quórum en las primeras 3 y se llega a la cuarta, entonces por mayoría simple, y así mayoría simple es donde el chavismo tiene, o sea, todos son diputados del chavismo y eligen a magistrados que terminan siendo políticos. Eso ha sido la práctica generalizada prácticamente desde que se entró en vigencia la Constitución. Ha habido unos momentos en que ha habido unas peculiaridades, pero en general esto es la regla. Laura, estamos claros, porque yo creo que la pregunta fue dirigida a cómo sigue siendo históricamente el asunto y ya queda para nosotros claro que fue desde la nueva Constitución y las reformas de la ley. Pero si pudiéramos hacer un cúmulo de arbitrariedades, es decir, en este caso, tantas cosas han sucedido generalmente en la postulación, en la posibilidad que puedan decir que no están de acuerdo o que, o sea, en todo este proceso han habido irregularidades. ¿Me podrías hacer un resumen y a su vez explicarnos a nosotros
¿cómo haremos, o sea, cómo se puede hacer para dónde acudir en caso de estar en desacuerdo de ello? Porque pareciera que vamos al mismo lugar que están eligiendo quién va a decidir, ¿no? Sí, ese es un problema, efectivamente, porque, bueno, si tú impugnas el proceso como tal, claro, aquí, como la ley establece que es un proceso que lleva la Asamblea y no el Tribunal Supremo como tal, bueno, tú podrías impugnar ante el Tribunal Supremo porque él no está participando en ese proceso. Pero el problema es que justamente, por lo menos en esta etapa, justamente ahora, con la nueva ley, hay una irregularidad adicional, que es que los propios magistrados que están ahorita en el Tribunal Supremo, si no tienen el periodo vencido, que en realidad los que están ahí, los 32 del principales, no lo tienen vencido, pueden repetir. Eso es contra la Constitución. Entonces, obviamente, como bien dices tú, si yo voy, como de hecho supimos ayer, hay una impugnación de la ley o del proceso, eh, como esos magistrados tienen interés en quedar, ellos no van a anular esa ley porque son juez y parte. Entonces, de hecho, ayer no tenemos los detalles porque anunciaron la sentencia, pero no aparece publicado el texto completo, el Tribunal Supremo, pero sabemos que no admitieron una demanda justamente de nulidad contra el proceso y contra la ley. Entonces, claro, pasa lo que tú dices. O sea, al final todos los procesos que ha habido han sido constitucionales y los recursos siempre han sido declarados sin lugar o no admitidos por el Tribunal Supremo, diciéndolo en sencillo como las demandas, ¿no? Pero en este caso la cosa es todavía peor porque los que están en ejercicio pueden repetir, cosa que en otra época no se daba. Y entonces con más razón ellos no van a aceptar ninguna demanda en contra del proceso donde ellos están metidos y donde ellos pueden quedar, ¿me explico? Laura, ¿cómo afecta al venezolano este tipo de decisiones? Mira, a veces no es fácil entender cómo un órgano como el Tribunal Supremo, que vamos a decir, no es que normalmente lleguen tantas demandas al Tribunal Supremo, es como que, bueno, tú sabes, primero vas al tribunal más cercano, al que conoce casos más sencillos, y lo que llega al Tribunal Supremo son cosas de más envergadura, entonces uno podría pensar, bueno, a mí no me afecta. El problema es que desde que empezó el chavismo, y lo hemos visto sobre todo en los últimos 10 años, el Tribunal Supremo, a través de sus sentencias, se dedica a cambiar la Constitución, a cambiar las leyes, a designar incluso a miembros del CNE. O sea, hemos visto que va mucho más allá de lo que son sus funciones constitucionales y además no le pone límites al poder. Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, que básicamente el Tribunal Supremo, sin ser un órgano elegido por el pueblo, decide cosas fundamentales de nuestra vida. Si una ley que puede afectarnos en cuanto a nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a la salud, o incluso un órgano electoral como es el CNE tan importante, pues va a ser quiénes son sus miembros, que debería haber también ahí todo un proceso de participación ciudadana, y sin embargo no se da porque el Tribunal Supremo se ha dedicado a elegirlo. Entonces vemos como el Tribunal Supremo ha sido una ficha fundamental del chavismo para controlar los demás poderes del Estado, fuera obviamente el Ejecutivo y el Legislativo, donde naturalmente tiene control por el tema electoral, pero también para establecer las reglas del juego. De hecho, en las últimas elecciones de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo fue el que dijo al CNE las reglas del juego cómo debían ser. Y como el CNE estaba dominado en ese momento totalmente por el grupo del partido de gobierno, pues las reglas favorecieron muchísimo al chavismo. Entonces, como puedes ver, nos afecta muchísimo porque cualquier, vamos a decir, posibilidad de control del poder, del límite a Maduro en cualquier decreto que dicte o cualquier cosa del día a día, pues se decide en una cúpula donde si no lo decide el Ejecutivo y de alguna manera, o el Legislativo, el Tribunal Supremo llega y como que se mete en ese vacío que puede haber en la norma por solicitud de gente del gobierno, por demandas o lo que sea, y se lo llena y completa la cuestión y legaliza cualquier actuación y no les pone límite.